especialista en casos de mala praxis. Mariana, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Contanos cómo se encara un juicio por mala praxis. Bueno, se encara por el momento como lo han encarado la familia de Débora, está muy bien. Primero se hace una denuncia por homicidio culposo, ya que obviamente el deceso ocurrió en el medio de un procedimiento de una paciente que en principio, como técnicamente se llama, sería ASA 1, aquella que entra a un quirófano sin un riesgo quirúrgico específico, una mujer joven, sana, con controles periódicos, y que bueno, muere en este procedimiento. Entonces hay que investigar las causas de muerte a través de una denuncia penal, en donde un juez lo primero que ordena es el secuestro de historia clínica, tengo entendido que ya se hizo, y posteriormente la autopsia del cadáver y por supuesto el análisis de la historia de la epicrisis de quirófano por parte de los médicos del cuerpo médico forense. Mariana, ¿cuán frecuentes son los casos de los juicios, las causas por mala praxis médica? Y a mí este caso me toca muy de cerca porque hace muy poquito saqué una sentencia que estuvo en los medios porque una mamá de 36 años, a través de un procedimiento de laparoscópica, que es bastante sencillo, quedó en coma durante 5 años hasta que finalmente murió. Y bueno, y la justicia civil le otorgó a sus dos chiquitos 12 millones de pesos. Y en esa causa se probó justamente la mala praxis del anestesista, ¿no? Que había hecho una bradicardia extrema que generó un paro y nadie se dio cuenta porque no tenía el oxímetro colocado. Algo que parece algo tan tonto que uno no puede creer que un anestesista no se dé cuenta, pero por eso digo que en esos casos más que culpa parecería un dolo eventual, ¿no es cierto? Porque era lo único que tenía que hacer, o sea, controlar y bueno. Es muy común, lamentablemente, que esto pase. Hay muchísimas causas de mala praxis, sobre todo aquellas con anestesia en donde los anestesiólogos cometen algún tipo de error y otros también procedimientos menores en donde, por ejemplo, se perfora algún órgano vital en el medio de un procedimiento en donde hay que hacer o una laparoscópica o una endoscopía. Bueno, las hipótesis en este caso van por el lado de la anestesia y por el lado de la endoscopía, que fue la intervención a la que sometieron, a la que se tuvo que someter por un dolor que tenía Débora. Mariana, la responsabilidad, aquí hay responsabilidad del profesional, o sea, se investiga al profesional, se investiga al equipo, se investiga a la institución, hay responsabilidades, como es el tema de los seguros. Hay que distinguir dos cosas, una es la penal y otra es la civil. La penal, para que la gente entienda, es solamente quién fue responsable del hecho concreto que ocasionó la muerte en sentido penal de la palabra, es decir, quién cometió el delito que el Código Civil tipifica como homicidio culposo. Ahí solamente pueden ser personas físicas, entonces se investiga por lo general al anestesista, al cirujano o al médico encargado del procedimiento. ¿Y qué pena conlleva el homicidio culposo? De 3 a 6 años. Lamentablemente es muy bajo y cuando es un homicidio culposo que realmente ocurrió una negligencia que no se pudo prever es un tema. En otros casos, como te decía, la negligencia es de tal magnitud, abandonar un quirófano, por ejemplo. He tenido casos en donde uno necesita abandonar un quirófano para irse a tomar un café. Y ahí hace la bradicardia y no lo detectan y se muere en el quirófano. Entonces, hay casos y casos y la pena es siempre igual para todos. No hay casos de dolo eventual en homicidios culposos en quirófano y es lamentable porque ninguno terminó preso. Esta es la verdad. Y después tenemos la responsabilidad civil. O sea, en civil ahí es muy distinto porque es quien le paga a las víctimas o a los supervivientes de estas víctimas y ahí la responsabilidad es objetiva. Es decir, cualquiera que participó por el contrato médico, por ejemplo, una prepaga, la clínica que contrató a este anestesista, todos los que estén en la cadena de responsabilidad van a ir a juicio y todos van a responder siempre, como vos bien señalaste, alegan el límite de cobertura de cada compañía de seguros y ahí está, por supuesto, el abogado de la víctima que tiene que oponerse a el límite de cobertura y bueno, está un poquito discutido en la Cámara, algunas salas aplican el límite, otras no, y de eso dependerá el monto de la indemnización. Conozco que la profesión de los médicos anestesistas o anestesiólogos tienen todos ellos un seguro, una cobertura. ¿Eso se extiende al resto de las profesiones médicas? Supongo que los cirujanos también. Todos. No se puede practicar la medicina sin un seguro. El tema es que... ¿Quién lo cubre?
Claro, y no, y además que la prima es el tema, ¿no? Porque según la cantidad de juicios que has tenido, te va subiendo la prima y te va bajando el monto de póliza. ¿Pero todo médico, un clínico también? Todo médico. Nadie puede tocar a un paciente, es más, un error de diagnóstico en una guardia puede llevar a la muerte. Y o sea, todo médico no lo detectó, todo médico tiene un seguro. Todo. ¿Y un seguro contratado privadamente, es decir, personalmente? ¿O puede ser a través de la institución pública o privada en la que trabaje? No, a ver, la obligación de tener el seguro para la práctica profesional es del médico. Lo que pasa es que después el médico, como profesional liberal, puede pactar con la clínica que lo contrata que le pague el seguro. Pero eso va a ser algo privado. El médico, para poder ejercer, tiene que tener un seguro médico. Hay algún chanta que no lo tiene, yo no te voy a mentir, o sea, me ha pasado iniciar un juicio y que el médico diga que no tiene seguro. Generalmente son los que tampoco tienen bienes para responder a un caso terrible como una mala praxis. Vuelvo a una pregunta, vos me la respondiste con un ejemplo, pero ¿cuán frecuentes son los casos de mala praxis? Bueno, mucho. O sea, pensá que es una especialidad de las más habituales en sede civil. El cuerpo médico forense está sumamente sobrepasado. Tal es así que ya hace un tiempo a esta parte, por una acordada de la Corte, se resolvió que el cuerpo médico solo actúa en casos de mala praxis y no así en cuestiones de familia, por ejemplo, o en otros temas, porque están sobrepasados. Entonces se ocupan de la parte penal de las malas praxis. O de otro tipo de homicidio y de autopsias, ¿no? Pero sí, es muy alta la cantidad y además porque la mala praxis es el abanico de posibilidades. Vos tenés la posibilidad de una mala praxis, como te decía, desde una simple consulta en la clínica por un guardia, un error de diagnóstico que deriva en una enfermedad y ese error de diagnóstico es mala praxis, o tenés una muerte. Y en el medio tenés las cirugías plásticas, ¿no es cierto? Una cirugía estética que te quedó mal el ojo, lo querías más abierto y te quedó más cerrado. O sea, hay montones de posibilidades dentro del juicio de mala praxis. Mariana, ha sido muy amable. Gracias por atendernos. Un placer. Hasta luego. Mariana Gallego, una abogada especializada en casos de mala praxis.